Buenas tardes con todos y todas. Estamos aquí en una nueva versión de Momentos para un Café, un evento organizado por el Centro Latinoamericano de Logoterapia, Coaching y Tanatología. Estamos aquí los socios de Centras, Jackie Larrier, Ricardo Lizarzaburu y yo, Emma Rotondo, que tenemos el gran gusto y el agradecimiento también a Patricia Ovejas de Argentina, quien nos acompaña para compartir su experiencia. Este Momentos para un Café es, digamos, tiene un formato de conversación sobre experiencias significativas, y nada menos que tenemos una experiencia muy, muy relevante alrededor de los temas de resiliencia. Patricia Ovejas es coordinadora del Centro de Orientación del Barrio Ricciarelli, que es la ex villa, una villa de emergencia en el Gran Buenos Aires, tenía un número 11114. ¿Sí? Una villa bastante compleja y de familias carenciadas, y donde ella tiene una experiencia de décadas trabajando, si no me equivoco, y ella nos contará. Ella es profesora de psicoterapias en la Universidad Católica de Argentina, especialista en clínica por carrera hospitalizada, dice, y autora de varios libros, artículos muy relevante. Yo lo tengo casi de cabecera, no sé si lo ven, es el libro La logoterapia en las villas, donde ella coordina, digamos, donde está el padre Hernán Morelli, Marcela Moretti, Belén de la Peña, Agustina. Es realmente un libro muy, muy interesante, publicado por la editorial San Pablo, donde hace, digamos, una reflexión bien profunda de la experiencia. El título justamente de Momentos para un Café es Aplicación de la logoterapia en contextos vulnerables. Cuéntanos un poco, querida Patricia, que admiro mucho tu trabajo, bienvenida, muchas gracias por estar aquí presente. Cuéntanos tu experiencia de la aplicación de la logoterapia y otros enfoques en estos contextos vulnerables. Bueno, gracias ante todo por la invitación. Yo quiero mucho al Perú, al maravilloso país de ustedes. Realmente, además valoro mucho el trabajo que hacen Emma y Jackie y Ricardo, porque también los conozco. Y para mí es muy importante ir compartiendo una experiencia que se va enriqueciendo y se va modificando. Ya tiene 10 años esta experiencia. Y la realidad objetiva es que cada año vamos incorporando aprendizajes y conceptos nuevos. Esta pandemia última que estamos viviendo, digo última porque hubo otra de una gripe H1N1, pero fue anterior a que comenzara el proyecto, justamente el año anterior, nos enriqueció y volvió a comprobar la teoría, ¿no? Algunas personas piensan que Viktor Frankl escribió El hombre en busca de sentido en el campo de concentración, y en realidad no lo escribió, él comprobó que su teoría era correcta durante su tiempo en el campo de concentración. Nosotros en realidad tuvimos una experiencia similar, porque el proyecto se arma en el 2010 por un pedido de Monseñor, en ese momento Jorge Bergoglio, actualmente el Papa Francisco, porque la 11114, así se llamaba en ese momento, la villa, ahora se llaman barrios vulnerables, porque hubo todo un recorrido a partir de esto, y ya no se llama más 11114 porque eran los números de las manzanas, ahora se llama Padre Ricciardelli, barrio Padre Ricciardelli, porque junto con el padre Mujica, el padre Ricciardelli fueron los primeros curas villeros. Mujica estuvo en lo que hoy es Retiro, en ese momento la Villa 31, hoy se llama Barrio Mujica, y el padre Ricciardelli en la 1114, hoy se llama Barrio Ricciardelli. En ese momento había un cartel narco, de un famoso narco peruano, llamado Marcos, que hoy está preso, pero que en ese momento tenía su asentamiento ahí, él y toda su familia, y desde ahí repartían droga al resto de la ciudad. Entonces era un lugar de altísimo riesgo, porque había también tráfico de personas, y entonces el Papa, en ese momento el cardenal Bergoglio, no se llevaba tan bien con el gobierno en esa época, y hay como una especie de retiro de apoyo para todos estos proyectos sociales,
y además el hospital público no se animaba a entrar por este tema de la peligrosidad. Entonces el Francisco, el cardenal en ese momento, le pide a la UCA que armaran un trabajo asistencial, departamento de psicología, porque el padre Gustavo Carrara, que hoy es el obispo, el primer obispo para la pastoral en las villas de emergencia, necesitaba ayuda. Entonces se crea el primer centro de orientación psicológico que funcionaba adentro de la villa, en la misma casilla donde vivían los sacerdotes en ese momento. La realidad es que la actual directora de la Austral, en ese momento era la directora de la UCA, me convoca y me dice, vos tenés una tesis doctoral que integra la logoterapia de Viktor Frankl con el psicoanálisis que se usa en los hospitales públicos, digamos, y yo creo que sos la única persona que podría llevarse bien para trabajando con curas como agentes de salud, por este fundamento de la logoterapia dado por Frankl. No se equivocó, pero yo tuve que adaptar mi tesis, esta es mi tesis postdoctoral, porque bueno, el psicoanálisis llevado al hospital es el del famoso psicoterapia psicoanalíticas de Fiorini. Por eso Emma en su presentación dijiste integro la logoterapia con otras escuelas. En realidad tomo esta escuela, que es la escuela que utiliza el hospital público. ¿Por qué? Y porque la realidad es que nosotros hoy hacemos como de una especie de hospital público paralelo. Hoy ya el hospital público entró a las villas, ya el SAM entró a las villas, este narco está preso hace 4 años, y hoy no se vive esa situación de peligrosidad. Pero ¿qué fue lo que pasó? Otra gran sorpresa, nosotros ya llevábamos unos años trabajando, y bueno, empezó, el Papa se convirtió en Papa, se abrió todo lo que era la urbanización de las villas, los curas villeros empezaron a ser más conocidos, se recibieron donaciones, se armaron escuelas, ya no entendíamos más en una casilla de lata, pasamos a tener un lugar real y objetivo, pero el hospital público siguió no siendo tan requerido ahora por los vecinos que elegían seguirse tratando con nosotros. Acá la logoterapia también tiene mucho que ver, porque había una manera de acercarse a la pobreza. Creo que nosotros fuimos convocados por la idea de hombre de Frankl que permitía trabajar con sacerdotes como agentes de salud. Y hoy somos elegidos por los vecinos porque este modo de pensar al hombre en su dimensión que no enferma, este modo de pensar la psicoterapia como un encuentro, este modo de pensar la pobreza como una riqueza, como una oportunidad y no como un obstáculo, genera que hoy nos sigan eligiendo. Y esto motivó que la Ciudad de Buenos Aires, que terminó sponsoreando el proyecto, ganamos 7 veces el premio a fortalecimiento, lo que permitió que por 7 años se pagaran los sueldos de todos los psicólogos que habían ido originalmente voluntarios. Encaró el año pasado y el anteaño una investigación acerca de la eficacia del tratamiento de la logoterapia en poblaciones vulnerables. Investigación que íbamos a presentar este año en el Congreso Mundial que se suspendió en Valencia. ¿Y qué pasó? Fuimos nuevamente probados por la experiencia y por la contingencia o por la causalidad, y cuando viene la pandemia, ustedes saben que uno de los grandes miedos cuando empezó a surgir el virus era las poblaciones vulnerables y el hacinamiento, y los curas villeros nos convocan para el hospital de campaña que se armó para que todas las personas en situación de calle que viven en los pasillos y de alta vulnerabilidad que están en las villas, especialmente en la 1114, se fueron a vivir a la parroquia en una especie de gran hospital de campaña, y los sacerdotes nos pidieron que nos hagamos cargo de la asistencia psicológica. Durante los 4 primeros meses de pandemia trabajamos absolutamente todos los días, y no solamente casi no hubo casos en el hospital de campaña, sino que no sé si ustedes saben, pero en las villas hubo la mitad de muertes que en el resto de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hubo todo un trabajo muy fuerte, que yo creo que no tuvo tanto que ver con el trabajo nuestro, sino con la confianza que nosotros teníamos en la capacidad de resiliencia de los más pobres. La pandemia lo comprobó, ¿no? Esto que todo el mundo tanto temía, quedó claro que no era tan así.
Y yo repito esto que dije hace un rato, creo que una de las cosas que la logoterapia aporta es una mirada diferente sobre la vulnerabilidad y la pobreza. Así que bueno, aprendiendo cada día y probando la eficacia del tratamiento, integrando la logoterapia con otras escuelas. Esto me parece que es fundamental para la tarea de cualquier psicólogo, ¿no? Adaptar las técnicas a la necesidad del otro. Así que eso es un poco la historia de comienzo. Me falta contarles que se replicó y que hoy en día hay muchos centros en distintas poblaciones vulnerables de Ciudad de Buenos Aires y de Provincia de Buenos Aires. Excelente, muy bien. ¿Y qué es lo que se iba a sustentar como la efectividad de la logoterapia en la aplicación de los contextos vulnerables? Decías que justamente la pandemia impidió el poder presentar esta ponencia. ¿Qué es lo que aporta la logoterapia, digamos, a la resiliencia? Absolutamente, es impresionante. Nosotros hicimos la investigación que duró 2 años, sobre 5 de los 10 años de trabajo, analizando 1.200 historias clínicas de distintos grupos etarios, con una técnica, un programa estadístico, el SPSS, donde se cargaron la cantidad de veces, y ahí utilizamos un punto en el que convergen Frankl y Fiorini, que es el trabajo por focos. Por focos significa para Fiorini, es el lugar donde la persona que consulta quiere hacer justamente luz, por eso se usa la palabra foco. La persona elige qué quiere tratar, y desde la logoterapia, con la libertad absoluta del ser humano, esto es como una de las condiciones básicas. La persona se acerca y elige libremente en qué quiere que los ayudemos. Este foco se plantea al comienzo del tratamiento. Las personas se acercan, plantean en qué aspectos quieren que los acompañemos. Nosotros usamos mucho un concepto de Mario Caponetto, la logoterapia como paideia, ¿no? Logoterapeuta como paidagogo. Ustedes saben que la palabra pedagogo viene de paidagogo, que era digamos, el esclavo que acompañaba a los nobles a tomar su clase de filosofía, o sea, que acompañaba a los nobles a crecer. Entonces los logoterapeutas nos instalamos en este trabajo con los vecinos, en este lugar de acompañarlos en esos focos que se plantean. Bueno, esos focos se escriben en la historia clínica. Y en el momento en que la persona considera que los cumplió, también se inscriben como focos logrados. En la técnica SPSS, en el sistema estadístico SPSS, se trabaja con una técnica de Wilcoxon, que es, se evalúa la cantidad de focos que se plantearon y la cantidad de focos que se cumplieron. Entonces hicimos un relevamiento cuantitativo que comprobó en los 4 grupos etarios, segunda infancia, porque trabajamos con niños ya del nivel inicial, tercera infancia, primaria, nivel elemental, adolescencia, lo hicimos coincidir con los sistemas educativos, y adultos. Adultos que incluyen adultos y tercera edad, porque en los barrios vulnerables hay muy poca gente de tercera edad, aunque la gente de 40 años parece mayor, sí, claro. En realidad unimos en el grupo adultos a ese rango etario que va desde terminada la adolescencia hasta el final de la vida, y se comprobó que todos los focos planteados que tenían que ver con remover síntomas o tenían que ver con las necesidades fundamentales de la etapa evolutiva se cumplieron. Mira. Como nosotros sabíamos que nos iban a decir que a lo mejor era algo subjetivo, que la persona dijera que se cumplió el foco, o también sabíamos que nos iban a decir que, bueno, y total, si es gratis, y encima ni siquiera se tienen que mover del barrio vulnerable porque ustedes trabajan ahí, hasta qué punto esto no es algo demasiado cómodo, buscamos 2 maneras de chequeo cuantitativas. Cada vez que las personas se acercaban a buscar tratamiento, les tomábamos la técnica HTP, casa, árbol, persona, house, tree, persons, y una familia cinética. Y la repetíamos a los 6 meses, y cuando la persona sentía que estaba para el alta. Y se hizo un análisis con una experta externa, donde se evaluó el crecimiento
de esa persona en lo madurativo y la remoción de los síntomas que se había planteado. Y como no nos alcanzó eso porque sentíamos que teníamos que realmente volver a comprobar la eficacia, se hizo un trabajo cualitativo de entrevistas a esos pacientes, a sus familiares y a sus terapeutas, comprobando realmente la eficacia del foco logrado. Entonces, ese relevamiento, un estudio que se hizo durante 2 años, probó que es altamente eficaz, y también probó que lo que no se cumplía, esto es muy rico para lo social comunitario, tenía que ver con la no conexión de los vecinos con el sistema educativo, especialmente secundario, y con la respuesta del sistema judicial, que no tenía que ver con acceso a la justicia que funciona dentro de los barrios, ¿no? O sea que Ciudad de Buenos Aires, que fue el patrocinador de la investigación, valoró mucho como dato, ¿no? Y esto ustedes que trabajan con poblaciones vulnerables sabrán que el psicólogo puede trabajar muy bien, pero si se hace la denuncia de abuso, si hace la denuncia de violencia, y el sistema judicial no opera, si el sistema educativo no contiene, si el sistema educativo no pide apoyo, y se trabaja media asta. Por eso el trabajo del psicólogo social comunitario es en equipo, claro, ¿no? O sea, es algo muy fuerte que tiene que ver con lo social comunitario. Así que bueno, eso fue muy importante. Muy bien, pero voy a terminar algunas preguntitas para después darle paso a Jackie y a Ricardo. ¿Qué es lo que aporta la logoterapia, digamos, comparativamente a otros enfoques, de cara a los resultados que ustedes han observado en la población? Es fundamental lo que aporta la logoterapia. Yo lo digo con mucha humildad y con mucho respeto por otras escuelas. Yo me animo a decir, a partir del análisis de esta investigación, que la logoterapia en lo que es social comunitaria es una terapia específica. Viktor Frankl, con muchísima humildad, decía que era una terapia complementaria a la logoterapia, salvo para las neurosis noógenas, y si bien hay técnicas muy específicas, hay intervenciones muy específicas, él dice psicofarmacología para la psicosis, neurosis de transferencia es inespecífica. Él como que con esta humildad de los genios se planteó muy desde la complementación, salvo las neurosis noógenas. En la psicología social comunitaria, que es una ciencia que empieza a crecer a partir de que ya Frankl no está más entre nosotros, creo que es absolutamente específica. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los grandes aportes de la logoterapia de Viktor Frankl en el trabajo con poblaciones vulnerables a partir de esta convocatoria que hizo la UCA con los curas villeros, tuvo que ver con la idea de hombre de la logoterapia. Y acá no importa que trabajemos con los curas villeros, o que trabajemos con un pastor, o que trabajemos con cualquier tipo de comunidad, aunque sea laica. Lo que aporta la logoterapia es una idea de hombre que está definida como un quantum abierto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para los que trabajamos en social comunitaria, el hombre no está sellado, no está cerrado en los primeros años de vida. El hombre siempre tiene la posibilidad de estar abierto y que se le ofrezcan nuevos valores. Vos, Emma, nombraste la palabra resiliencia, ¿no? Yo no sé si ustedes leyeron el libro de Cyrulnik, Los patitos feos. Él lo dice claramente, la mirada de una jueza lo hizo cambiar. Nosotros decimos que esa función materna y paterna, que tal vez nunca estuvo, se puede ejercer siempre. Esta idea de quantum abierto, de un hombre abierto a que pasen cosas nuevas, ¿no? Y además, otro concepto de Frankl que va de la mano con un gran aporte del psicoanálisis, malentendido, porque el psicoanálisis después se encierra en su propio encuadre y por una idea de hombre darwiniana pierde puntos. Uno pierde de vista que Freud y Frankl, los dos, hablan del mismo concepto de tiempo. Es un tiempo no lineal. ¿Qué quiere decir un tiempo no lineal? Quiere decir que el pasado, el presente y el futuro pueden ser parte de un mismo momento. Yo siempre digo, el psicoanálisis bien entendido me permite entender que lo que pasó sigue presente y yo lo puedo arreglar. Y la logoterapia bien entendida me permite rescatar la fuerza del futuro. Y en esto de poder ser resilientes, rescatar la fuerza del futuro es fundamental.
la pobreza extrema, en el dolor extremo, el terapeuta que trabaja en esas situaciones me va a entender, trabajar con la fuerza del futuro es un motor indispensable. Y el tercer punto básico de la logoterapia para trabajar con poblaciones vulnerables es este concepto de motor del psiquismo. Yo no necesito moverme para disfrutar o porque quiero tener más poder, y esto puede ser un motor válido. Yo también necesito moverme para ser mejor. Y cuando no puedo disfrutar y no puedo pensar en el poder, siempre me queda la posibilidad de mover mi psiquismo para perfeccionarme, ¿no? Entonces, estas tres herramientas son específicas de la logoterapia y fundamentales en el trabajo con la pobreza. Excelente, súper. ¿Y cuáles han sido, por ejemplo, si nos pudieras dar algún ejemplo sobre los cambios que has visto en las personas? Bueno, esto es un tema, no sé qué tiempo tengo. No, yo sigo haciendo preguntas, pero después le toca a Ricardo, porque todavía veo que tenemos tiempo, Voy a tomar para que Ricardo y Jackie puedan también hacer su pregunta, voy o a si tomar no, un paso solo, a Ricardo para que Ricardo pueda hacerte la pregunta, porque estoy quizás voy un a poco tomar despacio. un A solo ver. ejemplo maravilloso que grafica lo que les acabo de contar. Ahora en la pandemia, justamente, pasó algo muy curioso que yo siempre digo, creo que va a haber que hacer una investigación de la pospandemia, porque claro, nosotros estábamos convocados porque había vecinos que se querían tratar y en el hospital público los expulsaban, no los atendían, cosa que un poco realmente sigue pasando, pero digamos como que era alguien que elegía venir a convocarnos, ¿no? Los vecinos y las vecinas buscaban la demanda. ¿Qué pasó durante la pandemia? Y durante la pandemia, al encerrar a todo el mundo que estaba en los pasillos, yo no sé si ustedes saben lo que son los pasillos en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, que son tan altas, generan que el que no tiene casa viva tirado en los pasillos, porque al saber 4 o 5 pisos y tanto hacinamiento, se arman como huecos donde la gente vive en los pasillos o en las ranchadas, que serían cartones apoyados sobre una pared donde generalmente están los adictos al paco. Todas esas personas, por la pandemia, fueron a vivir este dispositivo, que fue realmente un hospital de campaña. Entonces, ¿qué pasó? Estas personas no venían a buscar una psicoterapia, no venían con un foco de trabajo porque querían cambiar. Nos necesitaban porque estaban teniendo síndrome de abstinencia y la situación tremenda de empezar a vivir en una situación de encierro. Entonces, nosotros empezamos a trabajar por primera vez con personas que no tenían ganas de curarse, sino simplemente tenían que estar contenidas para soportar esa situación. Una de esas personas con las que me acabo de encontrar hoy, está muy feliz, recuperado, un compatriota de ustedes, peruano, había matado a su padrastro porque el padrastro le estaba matando a golpes a su mamá, entonces se escapó a los 10 años de su casa, se fue a vivir a un cementerio con otro grupo de chicos de la calle, a los 13, 14 años embaraza a una mujer, y viviendo ahí con ese grupo de chicos que realmente robaban, delinquían para subsistir, unas criaturas realmente, ¿no? Yo a veces digo, cuando uno juzga al otro se tiene que poder poner en sus zapatos, lo vienen a buscar de uno de estos carteles de droga y le ofrecen traerlos a Argentina a cambio de trabajar para este cartel en el que trabajó hasta que hace 3 o 4 años entraron presos y él se quedó adicto al paco y sin trabajo y terminó en el pasillo. Nunca quiso tratamiento y lo primero que me dice cuando me ve es la cantidad de personas que había matado y la realidad que aparte parecía que no solo no tenía ganas de tratarse, sino que tampoco tenía culpa por nada de todo esto que había hecho, ¿no? Y la realidad es que lo primero que empezamos a trabajar fue su función materna, porque este hombre partió queriendo defender a una mamá a la que había visto que la golpeaban desde que era muy chiquito, ¿no? Empezamos a trabajar esta parte de solidaridad que él tuvo con esa mamá, que en algún punto lo siguió abandonando porque no lo fue a buscar. La mamá después se engancha con otra persona que le siguió pegando.
Bueno, la cuestión es que ahí comprobé este concepto de Viktor Frankl, de la conciencia moral siempre abierta a captar nuevos valores. Empezamos a hacer todos los días durante 4 meses el vino a sesión. Todos los días durante 4 meses él empezó a replantearse una vida diferente, opciones distintas, ¿no? Lo primero fue que yo le marqué si él alguna vez pensó que él no había tenido muchas oportunidades de elegir otra cosa. Los curas villeros tienen un dispositivo que se llama el Hogar de Cristo, de tratamiento para los adictos, y una herramienta fundamental fue que él pudo elegir entrar en el dispositivo de tratamiento, y la realidad objetiva es que pudo tener un grupo de contención para que paralelamente lo empezaran a tratar por su adicción al paco y a todo tipo de drogas. Una de las veces que yo lo voy a ver, me dice que él tenía el teléfono de su hermana que vive en Perú y se había hecho cargo de este hijo. Y ustedes saben que tiene una comunicación desde mi celular con esta hermana y ve a su hijo, que ya era un adolescente. Claro. Y el hijo no sabía quién era él. Ustedes no saben el efecto de conversión que surgió. Porque una cosa que no les conté es que nosotros con los curas villeros trabajamos en equipo, ¿no? Entonces yo lo primero que hice cuando esta persona viene y me cuenta la cantidad de personas que había matado y las cosas que había hecho, le sugerí que se vaya a confesar con uno de los curas que estaba ahí. Claro. Me parecía que eso era terreno de algo que no era la psicología, justamente porque yo traté de ver si hacía un clic, y el cura viene y me dice, Patricia, no lo puedo confesar porque no está arrepentido. Después de 2 meses, cuando sucede esto, él ahí recién hace el clic. Y empieza un proceso, hablando de lo que decíamos de culpa y arrepentimiento profundo. Puede haber una confesión donde él trabaja esto, que bueno, el trabajar la culpa, si uno es religioso, muchas veces tiene que ver con derivarlo al rabino, al cura, al pastor, al que sea, y si no es religioso, pensar con el paciente una reparación. Esto también lo describe muy bien Viktor Frankl, ¿no? Claro. El lugar de la reparación. Bueno, decidió entrar a la granja. La granja es el lugar de recuperación más difícil, y él ya está de vuelta en la granja. No volvió a delinquir, por supuesto, pero tampoco volvió a consumir, y hoy está en un proyecto de buscar un subsidio habitacional para empezar a lograr, él es electricista, y ahora va a estudiar para tener la matrícula de electricidad. Esto en 8 meses. Dale cambios, por favor. Esto en 8 meses. Esta persona nunca había tenido a alguien que lo mirara con amor. Me hacía acordar mucho lo de Cyrulnik, ¿no? No había recibido valores, no había recibido otras oportunidades, no había recibido la oportunidad de resiliencia, ¿no? Y bueno, estas historias tenemos montones en el centro. Pacientes que entraron sin terminar 7º grado, una de ellas hoy es enfermera. Podemos contar montones de historias de vida en este sentido. Por eso uno de los puntos de la investigación fueron las entrevistas. Eso, sí, muy interesante. Estas historias de vida, ¿no? Bueno, le voy a dar a Ricardo la palabra porque están que se mueren por hacer preguntas y yo acaparándote porque realmente fascinada con tu discurso, más bien que me disculpen mis colegas, pero por favor, aquí está Patricia para ustedes. Gracias, con las preguntas. gracias Edmi, gracias Patricia. No, para nada, Edma, al contrario, creo que la pregunta muy apropiada que ha hecho que se le escucha a Patricia con mucha atención, y creo que mi pregunta continúa esa línea, ¿no? Si la logoterapia es apropiada en situaciones límites, entiéndase adicciones, violencia, ¿qué aporta la logoterapia para la resiliencia de la persona o la resiliencia personal? ¿Podrías ampliar más ejemplos? Bueno, no, acá vos, Ricardo, estás dando otra clave fundamental. Mirá, una de las primeras cosas que me pide Gustavo Carrara cuando empezamos a trabajar desde la logoterapia, si tienen el libro La logoterapia en las villas, el prologuista es Gustavo Carrara. Sí. El prologuista es Gustavo Carrara. Me pide como que empecemos a formar también a la gente del Hogar de Cristo en el tema de la logoterapia, porque los curas villeros trabajando desde el Hogar de Cristo se dieron cuenta que era una herramienta fundamental.
hay mucha gente trabajando en las cárceles, que trabaja también desde la logoterapia, y la pregunta es por qué es una herramienta fundamental, que vos me estás preguntando a mí. Y la verdad, yo creo que la logoterapia tiene un concepto que para mí es distintivo de otras escuelas psicoterapéuticas, que tiene que ver con esto de la última de las libertades, ¿no? Que va para dos lados, la última de las libertades. Para un lado, porque te permite, te pase lo que te pase, poder elegir siempre qué hacer con esto para crecer, ¿no? Entonces, si vos me decís situación límite, yo creo que ahí tenés una respuesta única ante la situación límite. La logoterapia con este concepto te permite convertir siempre la situación límite en un trampolín para crecer, ¿no? Convertir siempre la situación límite en algo que te haga mejor, ¿no? Como esto que decía Frankel, ¿no? El campo de concentración, en algunos se tiraban en la alambrada y otros cantaban cantos religiosos y mejoraban. Entonces creo que este es uno de los grandes aportes, por lo cual se puede trabajar justamente las situaciones límites gracias a que la logoterapia hace este aporte. Yo trabajé muchísimos años en hospital público, yo hice carrera hospitalaria y después me quedé trabajando 20 años en el hospital, y me di cuenta que realmente había situaciones donde solamente porque había estudiado logoterapia podía operar como psicóloga, por ejemplo, en las pacientes terminales. Por ejemplo, cuando yo estaba en la guardia y tenía que decirle a una mamá, hablando de casos, que venía en la ambulancia, que en la otra ambulancia venía su hijo, pero muerto, porque había muerto, me avisaban, el nene murió en un accidente, y yo tenía que decirle a esa mamá que el nene había muerto, digamos, ¿no? En pacientes amputados, yo trabajé mucho tiempo en el Hospital General, y bueno, vos tenías que usar herramientas psicoterapéuticas, y las herramientas psicoterapéuticas tenían que ver con las herramientas logoterapéuticas, ¿no? Que tienen que ver con esta posibilidad de convertir el dolor en algo que me promocione a mí o que promocione a otros. ¿Mm? Ayer atendí a un paciente que le acababan de hacer un bypass y lo primero que me dice es, lo que a mí más me daba fuerzas era pensar cómo voy a poder ayudar a otros que vivieron esta situación que yo acabo de vivir, ¿no? O sea, ayudarse a sí mismo o ayudar a los demás. Ahí hay dos cuestiones. Y otra cuestión, Ricardo, también muy importante en situaciones límites, que tiene que ver también con esto de la logoterapia, y tiene poca difusión, en un momento donde lo ético es tan importante de ser repensado, ¿no? La logoterapia es la corriente que te dice que vos sos libre de absolutamente todo, menos de no hacerte cargo de lo que elegís, ¿no? Y con la adicción, con los que delinquen, también tenés que poder trabajar la responsabilidad. Esto de también hacerte cargo de lo que elegís, porque si no se repite el error. Entonces ya ahí te tiré 3 líneas de laburo para trabajar con esto que me decís, que puede durar años de trabajo psicoterapéutico. Gracias. Gracias. Jackie. Gracias. Me encanta el tema, me encanta el trabajo de la resiliencia en zonas vulnerables, y yo quiero abusar un poquito más de ti, ¿no? Porque quisiera ahondar un poco más y nos puedas brindar en lo posible cuáles son las principales herramientas de la logoterapia apropiadas para la resiliencia. Sé que tu trabajo, digamos, es maravilloso en zonas vulnerables, y es justo ahí donde debemos dar el aporte, porque esto es una cadena de amor, donde tú lo trabajas en una zona vulnerable, ¿no? Puedes salpicar a cualquier otro campo donde haya una necesidad de trabajar la resiliencia. Y es por eso que, digamos, abuso de este momento para un café, para que nos puedas acercar un poquito más a unas herramientas, ¿no? Para poder trabajar la resiliencia. Mira, yo creo que gran parte de la respuesta, gran parte, no toda, se las di a Emma y a Ricardo en esto de la idea de hombre como un hombre que siempre está abierto a que algo nuevo pueda pasar. Creo que
Esa es una gran herramienta que tiene que ver con la resiliencia. Esto de hacer algo psicoeducacional y explicarle al que sufre que él puede modificar esta vida, es una intervención, que se basa en lo que hablábamos con Emma al principio, en este quantum abierto, pero que también a veces tiene que ser como comunicado, tiene que ser avisado. A mí me parece que hay algo que trabajar mucho y es la cantidad de falsas noticias que circulan y que generan una desesperanza. Yo lo que creo es que mucha gente no cambia porque se le dice que no se puede cambiar. Mucha gente no cambia porque se le dice, bueno, tu infancia te jugó, ya está sellado, no se puede hacer nada, y si tuviste esa madre, y si tuviste ese padre, y creo que a veces hay que ser portadores de una buena noticia, ¿no? Creo que a veces puede ser que la persona no cambie porque uno no le dice se puede ser que la persona no cambie porque uno no le dice vos podés, ¿no? La logoterapia tiene otra característica fundamental para la resiliencia y es que parte de lo sano. Vos fíjate que la psicoterapia generó una cosa de reificación de la persona. Parece que uno va a ver siempre lo enfermo, ¿no? Y la realidad es que un buen analista tiene que partir del trabajar lo sano. Y esto genera mucha resiliencia, ¿no? Esto de conectate con lo que sí podés, partamos de lo que ya lograste. Para recuperar la esperanza hay que tener memoria, porque si uno se pone a mirar para atrás, seguro muchas veces logró lo que creía que no podía lograr, ¿no? Y ahí tenés otra herramienta. Si vos partís de lo sano, si vos partís de lo que funciona, generás esperanza porque recordás lo que funcionó. Y esto no se mide muchas veces, pero genera efectos muy negativos que la persona se sienta siempre mirada en función de sus defectos, de lo que tiene que arreglar. Y otro punto para mí fundamental de la logoterapia en esto de poder generar resiliencia, tiene que ver con esto de que todo ser humano puede aportar algo para que el otro crezca. Vos sabés que a veces la manera de curar, y muchas veces no, con el adicto casi siempre, es rescatar generando que él rescate a otros, ¿no? Y esto de encontrar la vocación de vida, a veces es el mayor factor de resiliencia en un ser humano, ¿no? Muchas veces se deja de lado que la persona se rescata cuando descubre que sirve para los otros. Esto es tremendo. Vos fíjate una cosa curiosa para ustedes que trabajan en lo social comunitario, ¿no? La gente protesta, al menos en Argentina, no sé cómo es en Perú, con esto de los planes, los planeros. Y yo creo que sí, está re mal todo lo demás que quieras, el sistema, todo lo que quieras, pero nadie se pone a pensar que el peor damnificado de recibir un plan sin contraprestación es la persona a la que no se le está diciendo sos útil y te necesitamos en esta comunidad. El peor efecto no es recibirse el plan y a la sociedad le genera un gasto. El peor efecto es que la sociedad se pierde un ser humano útil que generaría un aporte y ese ser humano no puede ser vivido como alguien resiliente, como alguien útil. Y yo les aseguro que esas personas se sentirían muchísimo mejor si en vez de un plan se les ofreciera un trabajo que pueden hacer. Y la dinámica no está pensada en función de seres resilientes. Está pensada, ¿viste? Como en esas familias donde el hijo molesta y te lo querés sacar de encima rápido. Bueno, esto creo que es una herramienta de la logoterapia que no se tiene en cuenta. El pensar que la vocación es un motor de cura, es un seguro de salud y es un seguro de resiliencia. Es un seguro de resiliencia. Esto me parece que es una clave fundamental para lo social comunitario que todavía no se ha explotado bien. Que todavía no se ha explotado bien. Súper, Bien. Patricia, mil gracias. La verdad que hemos ido completando uno a uno y hemos abusado de ti, digamos, porque, Estamos con tiempo porque todavía para es, seguir preguntándole. es muy importante manejar herramientas, ¿no? Con un tema tan importante, nombraste a Boris Cyrulnik y la verdad que el trabajo de la resiliencia es clave en el proceso de poder volver a salir y el trabajo en zonas vulnerables con mayor motivo, ¿no? Es un trabajo
de hilado fino. Pero además, Jackie, yo soy una prueba viviente de que esto que dice Cyrulnik y esto que dice Víctor Frank es la verdad. Aristóteles decía que la única verdad es la realidad. Y cuando en mi país te dicen que la gente de las villas está llena de planes, yo te digo, no es nada. Porque la gente de las villas está llena de gente que está saliendo porque encontró trabajo, que está saliendo porque está pudiendo estudiar, y la logoterapia fue parte de este proceso. El proyecto empezó para la reinserción y era a partir de la educación y del trabajo. Por eso convocan a una logoterapeuta como la persona que podía acompañar el proyecto. El proyecto es resiliente por esto, porque te inserta desde tu vocación de vida. Y te puedo asegurar que esas personas que la gente discrimina, pensando que son gente que recibe planes, hoy son personas que tienen hijos en la universidad, armaron sus microemprendimientos, y tienen proyectos laborales sólidos, ¿no? Pero no se cuenta esta parte de la realidad, lamentablemente. Por eso qué bueno que hacen ustedes este tipo de eventos para comunicar la otra realidad, ¿no? Y para dejar de discriminar a quien tenemos que admirar, reconocer, y también, lo digo de una manera egoísta, aprovechar, porque son personas resilientes, más resilientes que nosotros, porque sufrieron mucho más. Fíjate que la pandemia lo comprobó. El virus no exterminó a los más vulnerables. En las zonas más vulnerables hubo la mitad de muertes que en el resto de la ciudad de Buenos Aires. Es un llamado a que repensemos la mirada en que miramos a los más pobres. Quizás tengan el sentido del autocuidado más fino, ¿no? Justamente por el tipo de vida que se tiene. Del autocuidado, y descubrieron en algún lugar, aunque no le pueden poner palabras, esto de presentar la batalla de la vida por los demás, porque en general estas personas siempre viven por un otro. Vos ves a los chiquitos, muy chiquitos, de máxima pobreza, que tienen un sentido de la vida muy marcado en esto de proteger a sus hermanitos. Vos ves adolescentes de la máxima pobreza, que se hacen cargo de 4 o 5 hermanos, de una manera que un chico de clase media o clase alta ni se le ocurriría hacer la cama o levantar el plato. Y eso es resiliencia. Es resiliencia adquirida, digamos. Tienen una gran solidaridad. Claro. Ricardo, a ver, está con ganas de preguntar Sí, también. Patricia, has mencionado algo que es sumamente importante, ¿no? Y mientras pensaba, dijiste, la pandemia, hoy por hoy, es una situación limitante o límite, ¿no? Que está afectando a todos sin excepción. Pero lo que yo vengo observando es que a la mayoría de profesionales dedicados a tratar con personas les cuesta mucho humanizar la relación, ¿ok? Y les cuesta mucho tocar el alma de la otra persona. Cuando en realidad, si yo humanizo mi relación con el otro, si yo tengo esa capacidad de tocarle el alma a la otra persona en este vínculo que yo puedo establecer, y hago que esta persona sienta que yo lo estoy viendo con potencial, es decir, una persona sana, con capacidad de lograr. ¿No crees tú que deberíamos lograr resultados mucho más rápidos y más fáciles? Lo que pasa es que la pregunta, mientras vos decías eso, yo me preguntaba qué condición tiene un terapeuta para poder tocar el alma del otro, ¿no? Yo creo que sí, cuando un terapeuta puede tocar el alma del otro, los resultados son absolutamente mucho más fáciles. Pero ahí viene otro gran aporte, creo yo, de la logoterapia, que tiene que ver con el perfil del terapeuta. Totalmente. El perfil del terapeuta, ¿no? O sea, es que en este momento yo en el Hospital Austral estoy coordinando una investigación de una tesista que está analizando todas las historias clínicas durante 5 años de trabajo de adolescentes, y en esas historias clínicas está analizando las intervenciones exclusivamente logoterapéuticas. Exclusivamente logoterapéuticas. ¿Y cuál fue el tema? Bueno, primero estudió la mayéutica, todo el tipo de intervenciones que se describen en absolutamente todos los libros y papers que hay. Y ella leía las historias y decía, pero me cuesta descubrir cuál es la intervención logoterapéutica. Me cuesta descubrirla.
Y yo le decía, que te cueste descubrirla no significa que la intervención logoterapéutica sea esa que vos estudiaste en los textos. La intervención logoterapéutica, y ella lo comprobó después haciéndole la parte de entrevistas a los profesionales, porque ella veía que se cumplían los focos, veía que en los gráficos los chicos crecían, y no veía cuál era la intervención. Y yo le decía, lo vas a descubrir cuando entrevistes a los profesionales. Porque la verdadera intervención terapéutica en la logoterapia es la logoactitud del terapeuta, del logoterapeuta, que es lo que permite tocar el alma del otro, ¿no? Esa creencia absoluta en la potencia del otro, ese partir mirando la activación yoica, que es por eso que podemos trabajar con Fiorini, ¿no? Ese mirar lo que te funciona, ese decir yo estoy seguro que vas a poder. Y también eso de abrir tu propia alma, ¿no? Porque a veces el terapeuta no puede tocar el alma del otro porque no permite que el otro toque su propia alma, ¿no? Y si vos pensás el gran aporte de la logoterapia en esto del vínculo terapeuta-paciente es definirlo como un encuentro. Y para que haya encuentro tiene que haber dos almas que se abran. Yo lo que creo, y es un poco a lo que apunté, y es lo que está probando esta tesista justamente, tiene que ver con que lo que cura es el encuentro de un analista que tiene una logoactitud, que sintetiza un poco todo lo que estamos hablando en la charla de hoy, más que abre su alma, porque lo que nos pasa todo el tiempo es que uno sale de ese encuentro, de esa entrevista, también creciendo con el valor del otro. También creciendo con el valor del otro. Mira, Ricardo, te cuento una cosa muy, muy linda en esto que estamos tomando como un café entre amigos, una cosa que a mí me enorgulleció muchísimo, y es cuando Gustavo Carrara lo nombran obispo, se va de párroco, y viene otro sacerdote que venía de la villa de Barracas. Entonces él me dice, mira, yo cuando empecé a trabajar acá, Gustavo me dijo, a este grupo tener absoluta confianza porque ellos trabajan re bien, desentendete, dejarlos trabajar. Me dice, yo no sabía por qué. En la 1114 y en muchos proyectos sociales, al menos en Argentina, trabaja mucha gente, hay muchos voluntarios, muchas ONG, y realmente mucha gente de clase media, media alta, universidades de gente muy pudiente. Me decía, y acá viene mucha gente de buena voluntad, me decía, pero yo veía que ustedes trabajaban de otra manera, y no terminaba de descubrir qué era lo que pasaba. Y en la medida que lo fui conociendo, entendí por qué Gustavo me dijo desentendete. Y me dice, ustedes miran a los pobres igual que nosotros, de otra manera. Y es esto, lo que vos decís, la otra manera. ¿Sabés qué nos pasa? Y esto yo creo que tiene que ver con la logoactitud. Nosotros abrimos nuestra alma porque vamos al encuentro de otro que nos hace crecer. Y todo el profesional que empezó a trabajar en la 1114 se fue de la 1114 para trabajar en otra población vulnerable. O hay algunos que ya están a cargo de dirigir un CESAC, y otros que están en otro de los barrios. ¿Por qué? Y porque abrimos nuestra alma y nos encontramos con un ser humano que nos hace crecer constantemente. Y yo creo que eso funciona en efecto único. Porque además, esa boliviana que vos ves ahí callada y en silencio, no es alguien deprimido, es alguien que está en puro presente, es alguien que está en un estado contemplativo y meditativo del que yo aprendo, ¿no? Nosotros vamos felices a trabajar ahí, porque uno comparte un valor, y el otro también le comparte un valor. Y creo que ahí hay un encuentro entre almas que prende, ¿no? A veces el analista va con ese supuesto saber que pone barreras y que se para en un lugar que no permite que el otro se anime a abrir su corazón. Creo que por ahí pasa la cosa. Muy interesante, ¿no? Y mucha humildad también, porque uno sabe que va a un encuentro con otro ser humano. Y ahí seguramente, por lo que te he estado escuchando, va mucho de la intuición de la persona que acompaña a personas. Es decir, por ejemplo, con el caso que comentaste de este adicto que había matado una cantidad de gente, etcétera, tú descubriste en el discurso esa logopista, ¿sí? La logopista era la parte afectiva con la madre, y entonces tú lo asociaste a tu mirada,
y cómo traes la mirada maternal, cómo conectas, tú buscaste un espacio para la conexión, y desde ahí, ¿no? Esto que Verlo vos como un ser decís, humano. Emma, me encanta, te lo voy a copiar, logopista. Porque vos Bueno, captaste yo esa, lo leí en algún lado, no sé si no Joseph sé, Fabi o Elizabeth Lucas, pero es una logopista. me Sí. encantó, porque la desgracia de este chico empezó por proteger a su mamá, ¿no? Y él se sentía un tipo totalmente perdido, pero él en algún punto arruina su vida para salvar la vida de su madre. Y atrás de muchas personas que tienen vidas muy desgraciadas, generalmente hay excelentes actitudes, y creo que empezar a trabajar desde ahí es fundamental. Hay un libro que se llama Logoterapia en Acción, no sé si ustedes lo leyeron, que también es de San Pablo. Yo escribí algunos capítulos de ese libro. Hay un capítulo que se llama El caso Osvaldo, que es el tratamiento de un paciente psicótico, que yo trabajé, el final de mi carrera hospitalaria lo hago en el Hospital Borda, que es un hospital monovalente, que se trata de psicosis. Era un paciente que por 25 años había estado en el hospital y ahora está dado de alta y viviendo en su casa. Y el paciente no quería tratarse con nadie hasta que mi logopista fue descubrir su gran espíritu solidario, ¿no? Y realmente empezamos a armar estrategias de cuidado por los otros, hacia los otros, y después de que él se empieza a tratar, yo hago un tratamiento desde Lacan, porque él tenía una psicosis delirante con varios personajes, una cosa paranoide, muy compleja, pero después que esto se estabiliza, él no se quería volver a la casa, se podía ir porque ya estaba de alta, ya estaba compensado, y la logopista fue, bueno, ya que fuiste tan solidario en el hospital, hiciste tanto por los otros, la madre estaba loca y se estaba quedando ciega, y el hermano también era un psicótico, y la logopista fue, ¿y si ahora vas a hacer esto cuestión solidaria pero en tu casa? Y se pudo ir de un hospital en el que había vivido 25 años, en un hospital psiquiátrico muy enajenado, por su espíritu solidario, ¿no? Entonces yo creo que esto es así, hay una intuición, y otra palabrita que usaste, Emma, que me encantó, usaste la palabra humildad, ¿no? Sí, Y la humildad para Aristóteles es el honor a la verdad, ¿no? Y uno realmente, si es humilde, tiene que hacer el honor a la verdad y descubrir que atrás de estas personas que han sufrido hay muchísimos valores que uno tiene que poder descubrir y de los que se tiene que poder enriquecer. Y es un cambio muy fecundo, realmente muy fecundo. muy lindo. Hay Realmente. comentarios en Facebook Live Sí, también. A ver y, si Jackie, por favor, hay... y gracias por la y me experiencia encanta, que nos comparten, dice Jessica Castillo, que es una colega de bioenergética, bueno, nos estamos formando juntas. También Diana Ávila, qué enriquecedora charla, muchas gracias. Como que estábamos estancados y estamos yendo hacia estar en nuestra zona de confort como buenas víctimas necesitadas, ¿no? Un poco que comentan los aprendizajes que tienen. No sé, Jackie. no, era justo lo que iba a comentar, las preguntas, los comentarios de Facebook, ¿no? Y sí, no sé si será, digamos, la conversación que tenemos con Mochi, con Emma, pero yo también uso mucho la logopista. Para mí es muy importante porque es lo que me lleva justamente a este encuentro, ¿no? Cuando nosotros hablamos de encuentro, hablamos de un camino y, digamos, hay que ir, digamos, atesorando un poquito, ¿no? Qué palabras nos llevan a tener estas pistas en logoterapia. Es bien interesante y en resiliencia, con mayor motivo. La verdad que gracias, y de verdad que los comentarios son buenísimos, porque el tema y la especialista es buenísima, ¿no? Entonces, mil gracias, acá seguimos. Bueno, bueno. Sí, y esa convicción de que el ser humano es posible su transformación, ¿no? Eso de no etiquetar. Una de las cosas que leí en el libro que me llamaron también mucho la atención, que lo dices desde el inicio, es que como Víctor Frankl plantea que somos una unidad, ¿no? Una unidad donde tenemos cuerpo, mente, espíritu, la idea es poder captar desde ahí. Entonces, ¿cómo desde la mirada, desde lo corporal, tú puedes entrarle a su propia conciencia? Porque de alguna manera gatillaste en ese ejemplo que diste, esa mirada maternal lo conectó con el afecto y con algo que para él seguramente encubrió
lleno de, digamos, con su coraza, como diría Alexander Lowen, una serie de corazas que fue construyendo en su vida, pero tú pudiste traspasar esa coraza a partir de la mirada. Sí. Ahí hay algo que la humildad de Víctor Frank, a mí me cambió la vida. Yo lo cuento muchas veces esto, yo tuve el honor de conocerlo en Porto Alegre. Yo estaba estudiando en la universidad y bueno, en la UCA en ese momento no se estudiaba Frankl porque como era heideggeriano y bueno, en las cosas estas de las universidades, de las distintas escuelas, entonces yo fui a este congreso y ahí lo conozco, después lo voy en Buenos Aires, y cuando yo voy a Viena a llevarle unas cosas que me mandaban gente que lo conocía desde Argentina, él tenía mi tesis de licenciatura, y nos pusimos a hablar en su casa, que me recibió muy amablemente junto a Eli, y él me pregunta si había ido a la casa de Freud, y yo le digo con mucho orgullo que yo era logoterapeuta, que cómo iba a ir a la casa de Freud, y él se para al lado mío, era más bajo que yo, y me dice, yo soy el enano en los hombros del gigante, y me mandó a estudiar psicoanálisis. Yo empiezo la carrera hospitalaria por sugerencia de él, y defino ahí mi tesis doctoral, y nunca voy a dejar de agradecerle esto, porque a mí me parece que el psicoanálisis tiene que ser modificado y cuestionado en un montón de cosas, pero hay aportes de los que no podemos prescindir, y uno de ellos es este concepto de función materna y función paterna, y este concepto de tiempo no lineal. Porque usar la logoterapia y agregarle esta posibilidad de mirar a esa persona como no lo miró su mamá, o como no lo miró su papá, y operar como en presente, como si siguiera siendo ese chiquito devastado, hace milagros, ¿no? Esta humildad de Frank, diciendo yo solo no puedo, hay que incluir otros aportes que no solamente es el del psicoanálisis, ¿no? El de la cognitiva, el de sistémica. Hay un montón de herramientas que podemos utilizar. Me parece que es otra clave que en casos tan graves, de la que en casos tan graves no se puede prescindir. Creo que es otro mensaje que le quiero dar a toda la gente que ama la logoterapia, la humildad de formarnos en todas las escuelas, porque las personas muy graves necesitan de todos los aportes, no de cualquier manera, no hechos a tontas y a locas, ¿no? Tiene que hacerse desde un fundamento, y la logoterapia es el marco de este fundamento. Pero no podemos prescindir de otros aportes. Y yo siempre digo el efecto milagroso de la mirada de una mamá que mira de una manera distinta. Me hiciste acordar, cuando hablaste de la logoterapia en las villas, la historia de Silvina, ¿no? Sí. Esa señora, que ustedes ahí en el libro se ven los gráficos, cómo dibujaba ella al principio y cómo se la encuentra después crecida, femenina, en la persona humana que dibuja después. Ella tenía una mamá que la odiaba. Y ella encontró en mí, ella murió, actualmente falleció hace 2 años porque ella tenía HIV y también tenía tuberculosis y cáncer. Pero murió feliz, con una pareja maravillosa, logrando una relación preciosa con sus hijos, y fue porque encontró a alguien que la miró como su mamá no la había mirado, ¿no? Mira. Y alguien que le dijo, vos no sos una esquizofrénica, como te dijeron en el Piñero, que es el hospital público de la zona, vos para mí sos una persona, ¿no? Esto que se lee en la historia. Bueno, estas herramientas el terapeuta las tiene que tener todas para poder utilizarlas. Y también la herramienta diagnóstica. Trabajamos con casos muy graves, ¿no? Y bueno, y hoy en día la psiquiatría también nos permite una derivación a tiempo. En este momento de la pandemia hubo muchos casos de intento de suicidio, y esto lo dice Frankl también. Primero la psiquiatría y después empezar, primero trabajar lo bio para trabajar lo psico, ¿no? Sí. Y bueno, esta humildad de incluir aportes me parece otra cuestión fundamental para trabajar con los casos extremos. Ahora, por ejemplo, hay casos de situación límite que pueden ser abordados, pregunto, por ejemplo, fiscales en interrogatorios, no digo solamente psicólogos, sino algunas herramientas de la logoterapia podrían, y esa es una pregunta, ser de alguna manera con cierta formación, claro, como consejeros, por ejemplo, ¿no? Yo creo que sí. Fiscales, abogados, cuando pasas a interrogatorios, personas que vienen de la trata o migrantes, cómo poder, digamos, en ese cuarto de hora que tienes con esa persona. Vos fíjate que el caso de Cyrulnik, la que hace de función materna es una jueza.
Mira. ¿no? Justamente una jueza. Yo creo que los abogados, como los docentes, la función social hoy en día que está ejercida por la escuela, por el sistema jurídico, por el sistema de salud, que no somos los psicólogos, sino que son los médicos, los enfermeros, siempre hacen de función materna y de función paterna. Ahora, tiene que ser una función ejercida en el marco logoterapéutico, ejercida sabiendo que en esa persona hay que apostar a lo bueno, hay que generar esperanza, hay que pensarlo como un quantum abierto que siempre puede crecer. No es simplemente mirarlo con amor, es mirarlo con amor y con esperanza en sus propias potencias, ¿no? Coincido ampliamente con vos, creo que habría que formar a otros profesionales en estas herramientas logoterapéuticas que hoy resumimos en el café, ¿no? Creo que sí, coincido además ampliamente. Muy bien. No sé, Ricardo, Jackie. Bueno, No se yo escucha, Jackie. personalmente Ricardo, sí. sí, creo que lo que venimos compartiendo y lo que, digamos, venimos escuchando aplica perfectamente en la situación en la cual estamos experimentando, ¿no? Que para mí es una situación limitante, donde todos los profesionales, creo yo, sin excepción, ¿no? Deberían de incorporar, digamos, las herramientas de la logoterapia, independientemente a cualquier otra disciplina, ¿no? Porque como bien lo dijo Frank también, digamos, creo que la complementariedad es muy buena, ¿no? Porque a la larga ayuda, ¿no? A poder, digamos, estrechar o mejorar el vínculo que permita acompañar a la persona a ese, digamos, encuentro con su propósito, a ese encuentro con su para qué, ¿no? De manera tal que pueda digamos, abrir, ¿no? Sus alas y lograr, digamos, esos resultados que uno busca como tal, ¿no? Y hoy, sumamente complicada la situación. Mira, Ricardo, yo creo que si el sistema jurídico y el sistema económico se nutriera de las bases de la logoterapia, habría muchas menos personas que delinquen y habría muchísimos más microemprendimientos y mucha menos gente pobre. Totalmente de Yo acuerdo. estoy convencida absolutamente de eso. Y Si es los más, abogados y los penalistas entendieran que el verdadero garantismo no es justificar al que mató porque tuvo un problema de una niñez difícil, sino es entender que como tuvo una niñez difícil hay que ayudarlo a que encuentre el sentido de su vida y a que repare, esa persona no volvería a delinquir, ¿no? O sea, no sé cómo es en Perú, pero en Argentina se dividen entre los que quieren meterlos en la cárcel, no sabemos para qué, para que salgan peor, versus los que quieren hacer como que no hicieron nada y dejarlos afuera para que sigan haciendo lo mismo. Y no hay una sola persona que diga, hagamos algo con este chico, no justifiquemos lo que hizo, pero rescatémoslo para que no lo vuelva a hacer, porque es la verdadera herramienta, primero para rescatar a esa persona, pero además para rescatar a la sociedad. O sea, vos fíjate hasta qué punto el sistema judicial necesitaría la mirada de la logoterapia. sucede lo mismo aquí en Perú. ¿Hasta qué punto Sucede el lo sistema mismo en Perú. económico? En Perú es igual, yo pensé que era una cuestión de Argentina. A mí me desespera esto que se generó en Argentina, donde, mira, yo lo pensaba con esta persona que les acabo de contar, ¿no? Esto es muy loco, esto es muy fuerte, no sé si en Perú pasa igual, pero en las poblaciones vulnerables hay tantos crímenes que muchos no son ni siquiera denunciados. Por lo tanto, esto que ustedes escucharon de alguien que viene y te dice maté 3, maté 4, y no pasa nada, porque ni siquiera hubo una denuncia de muerte, ¿no? Estas personas, seguramente con esta intervención logoterapéutica es más probable que no vuelva a hacer esto que si alguien lo hubiera denunciado y lo hubiera metido en el sistema penitenciario. Yo no digo que haya que dejar de hacerlo, yo no estoy justificando al que mata. Yo lo que quiero decir es, si yo lo pienso en función de lo social, ¿quién rescata más? La logoterapia tomando a esta persona y tratando de jugar el juego de hacerlo crecer y llevarle los valores que nunca tuvo. Y esto puede ser hecho dentro del sistema penitenciario, a las personas que sí están pagando sus penas. Y esto no se hace así. Y fíjense una cosa, hay una estadística clave, y es, ¿quiénes no delinquen nuevamente? ¿Quiénes no reinciden? Los presos que salen con una profesión. Los que salen con una carrera universitaria y los insertan.
Bueno, ¿qué les pasa que no se están dando cuenta de esto? Sí, pues. El sistema económico, fíjense un cuento súper interesante. El proyecto inicial de la UCA tenía que ver con distintos departamentos, uno de ellos el de económicas, y se había generado la carrera de supermercadistas. Se les proponía a los chicos adolescentes de la villa que se formaran en repositores del supermercado. Entonces se les daba un curso de repositor, se les daba el título de repositor en la universidad y un supermercado muy conocido los contrataba con un buen sueldo. Se llenó el curso, reventó. ¿Qué pasó? Hicieron una denuncia porque según la ley argentina tenías que tener obligatoriamente el secundario para trabajar, el nivel secundario para trabajar en los supermercados. Se nos vació el curso. Altísimo nivel de inserción, éxito total. Las primeras camadas. Bueno, yo creo que esto es lo que no estamos pudiendo aprovechar porque los economistas no están pensando logoterapéuticamente. Justamente Ricardo y Emma dieron una clave. Podríamos incorporarla a la educación, ¿no? Podríamos incorporar la logoterapia a la educación. La educación está como más nutrida de la logoterapia. Bueno, yo soy amiga y ferviente fan de Daniel Brusone y toda la gente de AESLO, Ángeles Noblejas. Hay mucho doctorado en Argentina de educación incorporando logoterapia, ¿no? Y hay muchas corrientes religiosas en Argentina que en sus escuelas se nutren de la logoterapia, pero y coincido con vos, tiene que ser un tema central organizando el currículum, no simplemente teniendo educadores que se hayan formado en logoterapia. Bueno, yo, Patricia, como educadora, ¿no? Y consejera en logoterapia, yo apuesto por una logoeducación. O sea, una educación con sentido. Me he comido los documentos y libros de Daniel Brusone para poder, digamos, acercarme, ¿no? Darme ese acercamiento para comenzar el cambio. No es un trabajo a corto plazo, sino a largo plazo, ni siquiera a mediano, pero hay que comenzar. Total, mira, yo estuve en un congreso en Valencia el año pasado sobre educación, te digo, en España se trabaja mucho, y yo les decía, ustedes tienen, si vos sos educadora lo debés conocer, Víctor García Oz, la educación personalizada de Víctor García Oz, que es un personalista que describe un sistema educativo que es absolutamente compatible con las ideas de Víctor Frankl, la misma idea de hombre, pero llevada a la taxonomía, a los objetivos, al modo de educar. Sería tan fácil agregarle al sistema educativo los principios de la educación personalizada. Totalmente. Y yo digo, no debe ser casual que no se haga, porque no puedo entender cómo todavía nos estamos perdiendo esta maravillosa oportunidad. Totalmente. Fíjate que la educación personalizada dice que el objetivo último, el fin último de la educación es que el sujeto sea capaz de formular y realizar su propio proyecto personal de vida. Es un trabajo para la logoterapia. ¿No? Total. Mira, acá tenemos a una persona que quiere preguntar. A ver, Mauricio, le vamos a dar la palabra a Mauricio para no concentrar nosotros la palabra. Bienvenido, Mauricio, por favor, adelante. Hola, buenas tardes, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Ok, bueno, gracias. Bueno, yo tengo muchísimas preguntas, pero voy a centrarme en lo que me motivó a mí el tema de la logoterapia. Yo soy ingeniero de sistemas, trabajé 30 años en la industria del petróleo y hace unos años comencé a estudiar psicología. Espero terminar ya el próximo año justo cuando me jubile. ¿En qué universidad estudias, Mauricio? ¿Perdón? ¿En qué universidad estás estudiando? Estoy estudiando aquí en México, en la Universidad Tecnológica de México. Nací en Colombia y también tengo la nacionalidad mexicana. Ah, estás estudiando en Colombia, es de Colombia, Mauricio. Yo pensé que era en Perú, porque hay una universidad peruana, la de Priuna, que vienen siempre al Austral. Digo, capaz que estudiabas en Perú. Él es colombiano y vive en México y estudia en México. Ah, ¿cierto? Bueno, sí. Claro, yo pensé que estabas estudiando psicología en Perú, por eso iba a No. Adelante, sí. Bueno, me llamó la atención básicamente porque veía mucha gente que se jubilaba y que aparentemente como profesionales eran maravillosos, brillaban mucho en sus empresas y todo eso, tenían hogares muy bonitos, pero llegaban y se jubilaban y a los pocos días ya tenían problemas en la casa, algunos les daban infarto y se morían,
bueno, una cantidad de dramas increíbles. Las historias de éxito no eran tantas como uno esperaba, ¿no? Entonces, sí me preocupa mucho que no hay mucho trabajo sobre eso, más que todo de los gobiernos, ¿no? Y yo encuentro en la logoterapia una cuestión importante y la posibilidad de uno acercarse a la otra persona y tratar de hablar con otro tipo de diálogo. No sé si para la logoterapia has trabajado algo, perdón, en la logoterapia has trabajado algo para la gente que se jubila o la gente que ha estado mucho tiempo metida en un medio y necesita y cambia de medio. No, no trabajé específicamente algo teórico, pero vos sabés que soy una convencida de que ese rango etario es otro rango etario muy descuidado, porque puede haber una nueva elección vocacional y Sí, son personas que hoy en día tienen absolutamente mucho tiempo por delante pleno y una gran total. capacidad para dar a los otros. Y vos sabés que en todos los proyectos sociales yo coordino distintos equipos y he supervisado y coordiné más todavía. Tuve que achicar un poco porque pasé a no tener vida. Y en casi todos, los voluntarios más eficaces eran personas que se habían jubilado y habían encontrado su vocación de vida en el servicio, y tanto en los proyectos de apoyo escolar paralelos, como tenemos muchos psicólogos como vos, que lo hicieron como segunda carrera y que no solamente no se retiraron, están ejerciendo a pleno la psicología. Yo creo que hay como un momento de reelección de vocación de vida y creo que habría que trabajar mucho más para esa reinserción, porque yo creo que muchas de esas personas no saben que tienen lugar en muchos de los equipos que están trabajando en poblaciones vulnerables, y lo hacen con altísima eficacia. Por ejemplo, la persona que dirige el centro de primera infancia es una trabajadora social retirada que tiene 80 años y es la directora del centro de primera infancia. Y está lleno, lleno, lleno de personas que se retiraron, se pusieron a estudiar y se reinsertaron. Pero Sí. no sé si está tan difundido esto. Y no sé si todo el mundo que se retira siente la esperanza en sí mismo como para reiniciar una carrera y repensar una vocación. Y creo que habría que hacer una mayor difusión de esto. Detectaste lo que se llama un nicho. Y me parece que Sí, sobre eso habría que trabajar y mucho. Y Muy mucho. gracias. interesante, efectivamente. Sí, sí, totalmente, totalmente. Shirley, no sé si quieras hacer, ella está en Brasilia, ¿no? ¿No? Alguien que se llama Café, muy interesante. Viene, la logoterapia tiene para ser difundida, ¿no? Hay una, digamos, un eslogan que tenemos en Centras que es donde hay seres humanos estamos nosotros, porque tiene que ver con el hecho de que la logoterapia es aplicable a todos los contextos, ¿no? Totalmente, totalmente. Totalmente. Y la logoterapia que reivindica tanto esto de encontrar, porque vos decías, Mauricio, algo que es la descripción perfecta de la neurosis noógena, ¿no? Se enferman porque no encuentran un sentido a su vida. Y como yo creo que no hay como, a veces yo digo que faltan puentes, ¿no? Yo la otra vez en una webinar con respecto a la logoterapia en situaciones de emergencia, yo decía, hay un montón de gente afuera que tiene que trabajar adentro de las villas. Y hay un montón de gente de buena voluntad en todas las áreas, pero no hay puentes entre esa gente y la que está adentro. Y la gente que está adentro no confía en la que está afuera. Yo creo que habría que hacer puentes de voluntariados para que muchas personas que se están jubilando y tienen ganas de seguirle encontrando un sentido a su vida en otra tarea, sepan que pueden trabajar en estos lugares donde se los súper recontra necesitan, ¿no? Falta información. ¿Ves? Hablando de profesiones a los que habría que incluir la logoterapia, la comunicación sería otra, los comunicólogos. Creo que tendríamos que pedirle que también nos ayuden a establecer lazos, ¿no? En este sentido. Sí, 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 Eh, sí, efectivamente. ok, quería, justamente uno de lo que más me impulsó a estudiar psicología, porque ya lo venía pensando hace años, fue alguna vez que salimos a caminar con mi esposa aquí por el bulevar de la playa, yo veo al lado del Golfo de México, eh, y empecé a escuchar algunas conversaciones de algunos pescadores, y que son gente humilde, y estaban bebiendo un día lunes a las 7 de la mañana un alcohol que es muy dañino,
y hablaban ellos se sentían viejos a los 45 años. Uno de ellos decía, yo creo que yo no voy a llegar a los 50, porque ya estoy viejo. Y el otro a los 60 decía, no, yo creo que 2 años más o algo así. Y yo iba quedando traumatizado después de eso. Lo que ellos decían, y ya después de esta edad, ¿uno para qué sirve, no? Entonces, son cosas que uno si se da cuenta y mira hacia los lados, hay muchas oportunidades de trabajar, de aportar, de hacer algo por los demás, de cambiar maneras de pensar. Absolutamente. ¿Sí? Absolutamente. Y vos fíjate esto que decís, en las poblaciones vulnerables se sienten viejos a los 45 años. Y una de las cosas que pasó en esta pandemia, que cuando armamos los dispositivos, los únicos que no venían a consultar eran los abuelos. Y tuvimos los abuelos que tienen 45, porque ahí sos abuelo a los 40, ¿no? Y vos los ves y parecen más grandes que gente de mucha más edad, porque ellos ya se sienten como terminados, acabados. Y armamos un dispositivo que lo hizo una counselor, que además se está por recibir de psicóloga ahora y trabaja en el equipo, un dispositivo de un taller que tenía que ver con acompañarlos a ellos desde la logoterapia, y fundamentalmente el efecto en ellos fue sentir que los reconocían, ¿no? Y sentir que todavía podían dar más cosas. El efecto fue simplemente psicoeducativo. Creo que las intervenciones que tuvieron en ese taller tenían que ver con esto de todavía estás vivo, la vida está esperando algo de vos, todavía podés, y creo que a veces darle ese mensaje ya genera un espacio de crecimiento enorme, que es el espacio de abrirle la esperanza. Y en las poblaciones vulnerables mucho más con el tema de la edad. Y seguro que probablemente más salud, porque el tener una motivación del para qué levantarme, qué hacer con mi vida cada día, tener una esperanza, te da salud. Absolutamente, absolutamente. En las poblaciones vulnerables, la gente mayor que está activa es la que se ha quedado al cargo de los nietos. Es muy común que mueren los hijos por adicción, por problemas narco, y van quedando niños, y vos ves a los abuelos haciéndose cargo de estos niños y están llenos de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque encontraron un porqué. Porque son los que vienen, son los que consultan, son los que traen a sus nietos. Ahora, el que no tiene esto que hacerse cargo, ahí es donde entran en este tipo de procesos depresivos, porque yo creo que, bueno, ahí es donde hay que repensar actividades, ¿no? Por eso, una de las cosas que se hicieron en la pandemia fue organizar que los vecinos, especialmente estas personas mayores que no tenían nada que hacer, fueran los que se encargaran del comedor comunitario. Hoy en Bajo Flores se sirven 5.000 raciones de comida por día, y muchas de estas personas están a cargo del comedor. Encontraron un porqué. Esto me parece también que tiene mucho que ver con los conceptos logoterapéuticos, ¿no? Sí, entonces logoterapia para todos. Me parece que es un mensaje también fundamental, es decir, no solamente pueden ser psicólogos, que obviamente creo que también lo deberían tener porque es una ruta directa, digamos, a la resiliencia directa, pero que implica una transformación del propio terapeuta, ¿no? De lo que hablamos. Logoterapia para todos, y yo te diría, Emma, hasta para los que no piden psicoterapia. Logoterapia para todos, exactamente, hasta para los que no pidieron psicoterapia en el caso de la pandemia. Y también para los propios terapeutas, que trabajando desde la logoterapia cambian como personas y van puliendo una actitud que la llevan al resto de la vida también, ¿no? Lo llevan al resto de la vida. Es así. Sí, Es así. sí, pero implica la propia transformación, implica el que trabaja con otras personas, implica, como bien lo has contado, ¿no? Digamos, los ejemplos que has dado, implican que la persona pueda creer en la posibilidad de que un otro, con otro nivel educativo, con una historia truculenta, tremenda, tiene en sí mismo un potencial posible de ser transformado, ubicando cuáles son esas cuerdas internas que despiertan esa resiliencia, ¿no? Entonces, ese trabajo de intuición, de saber cómo llegar, ¿no?, al otro, ese encuentro, es fundamental. Es fundamental esto de valorar que a lo mejor el otro no tiene nivel educativo, no digo ni siquiera su propio nivel educativo, no tiene escolarización,
pero está lleno de valores, ¿no? Está lleno de valores por la cultura propia de cada país, está lleno de valores por los valores familiares. Eso creo que también es importante y enriquecedor. Sí, muy enriquecedor. Realmente, mira, Voló el tiempo, es increíble. voló el tiempo, mucha gente ha entrado al final. Hay una consulta, Andrea Quiroz, pero pueden apagar su micrófono. Este es mi nombre y me encuentras donde sea, no hay efectos sin son las únicas que sucia, banquera, culo roto, cabeza de pingo, forra, negra, olor a mandarina, pelotuda, cajetura, hija de puta, hija de remil puta, ¿Puedes sacarlo? hija de una huracán, Hay que nada de sacarlo. putas. Ay, Dios mío. Eso se llama un Zoom bombing. ¿Cómo lo votamos? Una consulta, Andrea Quiroz Jiménez, pero por favor, qué barbaridad. Disculpa, se metió un colón, ¿ah? Jackie, no. Listo, ya se hizo. Ya, se votarlo. Ya, hay que respirar. Y listo. Andrea seguimos. Quiroz Jiménez tiene una consulta, ya es la última porque ya tenemos pocos minutos y gracias, Andrea, por tu pregunta. A ver, ¿dónde estás, Andrea? Andrea Quiroz Jiménez. ¿Nos dices, Andrea, tu pregunta, por favor? Parece que se fue. Uy, está en el chat, pero se fue. Bueno, ya Sí, se fue. Se fue. Realmente muy, muy interesante porque en una experiencia como confluyen muchos elementos, ¿no? Todo tu profesionalismo, pero sobre todo esa humanidad abierta a la sorpresa, abierta también a la posibilidad de transformación de un otro que viene verdaderamente en una condición muy, muy, muy precaria por historia, porque hay que leer este libro de la logoterapia en las villas de San Pablo para darse cuenta de cómo, ¿no? El caso Yo creo que lo que quisiera es, ya que quedan unos poquitos minutos, es que todos empecemos a sentirnos como con la obligación de manifestar estas ideas a todos los que podamos, ¿no? Cambiar la mirada con la que se mira al pobre, cambiar la mirada con la que Mírenme la pinga. Uy, ¿qué es esto? ¿Se metió alguien? Barbaridad. Sí, otra vez. Y cambiar la mirada con la que se mira en forma desesperanzada la vida. Creo que Víctor Frank, ante todo, recrea la esperanza, ¿no? Sí. Recrea la esperanza. Y recrea esto de que no da lo mismo hacer cualquier cosa. Me parece que esto es otra cosa fundamental, ¿no? El lugar de la responsabilidad, ¿no? Que no da lo mismo ser bueno que no serlo, no da lo mismo estudiar que no estudiar, ¿no? Esto es importante, que el otro entienda que su vida cambia si se hace cargo, si se es responsable. Me faltó un único concepto, que por eso dije aprovecho estos últimos minutos, que es la clave del trabajo de nosotros en los barrios. Y es que para nosotros ellos no son ni víctimas ni victimarios. Son personas capaces de ser responsables de su destino, ¿no? Esto me parece que es otra cosa fundamental de la logoterapia. La libertad con su correlato, la responsabilidad, ¿no? Esto de que no da lo mismo perder la vida que tratar de utilizar la vida para crecer, para hacer algo. Esto también es algo que se entrelaza con, como decía alguno de ustedes, con el tema educación, ¿no? Esto, creo que si faltaba un concepto era esto de que ni víctimas ni victimarios, responsables de su destino. Esto me parece que es otro aporte que hay que llevar y que hay que difundir, más en este momento donde parece que el principio de Platero es el que rige y la gente no se da cuenta de que uno paga precios por perder la vida haciendo nada, ¿no? Sí. Parece que esto de la logoterapia y el trabajo es otra cosa que hay que seguir estudiando y comunicando. Bueno, eso era lo que me había quedado por decirles, así que... Gracias, Ricardo, Jackie, si quieren despedirse. Bueno, agradecerte, Patricia, me quedo embelesada siempre con tu trabajo, ¿no? Porque tienes un trabajo de campo amplísimo en zonas vulnerables, donde tu trabajo nos da enseñanza y nos da ánimos para poder seguir nosotros en este camino, ¿no? Y es muy cierto lo que se dice, digamos, en este último punto que han estado tocando sobre las edades, ¿no? Y ese es justamente
gran parte de nuestro trabajo para poder encontrarle sentido a la vida, ¿no? La vida no acaba ni a los 30, ni a los 40, ni a los 50, ni a los 70, ni a los 80. No, Termina el día que tú decides terminarlo. es cierto. Y esa es la actitud, ¿no?, que uno debe tener, cambiar para poder justamente encontrarle sentido y seguir adelante hasta que Dios decida, ¿no? Gracias, Patricia, fundamental. mil gracias. Súper. No, gracias a ustedes, gracias porque me ayudaron a repensar cosas, porque me encanta encontrarme con gente con la que coincido en otro país y saber que todos estamos trabajando para lo mismo, ¿no? Y que, bueno, en algún momento volveremos a encontrarnos personalmente. Eso, volveremos. Y estaremos compartiendo experiencias. Eso, Ricardo. Sí, yo, Patricia, agradecerte por tan extraordinarios 90 minutos, ¿no? Creo que personalmente podría resumirlo más o menos así, ¿no? O sea, nacer es fácil, morir también, pero vivir como ser humano es un desafío, ¿no? Que realmente la logoterapia, personalmente, y por convicción lo hablo, te ayuda muchísimo, te apoya muchísimo, ¿no? Y te acompaña, digamos, en este proceso de transformación para poder trascender mientras vas dejando huellas, ¿no? De verdad, muchísimas gracias y un fuerte abrazo con mucho cariño hasta la Argentina. Muchas gracias a todos. Gracias. De todo corazón. Gracias por todo lo que has dado. Muchas gracias. Infinitas gracias. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Hasta la próxima. Gracias a todos. Buenas Adiós. noches con todos. Gracias, buenas noches. Muchas Buenas noches. gracias. Buenas noches. Abrazo. Buenas noches.